Ahora tenemos en comunicación a un concejal de la ciudad de Vera. Él es Javier Barbona, que tuvo algunas reuniones importantes que nos gustaría conversar con él. Javier, ¿estás por ahí? Hola, Ahí hola te... Mercedes. Hola Javier, ahí te escucho. Bueno, Javier es concejal junto a Eliana Tedini por Sumemos Esfuerzos, ¿no? De la ciudad de Vera. Y bueno, Javier, te queríamos preguntar en primer lugar, ¿cómo están ahí en Vera? ¿Cómo ves, la situación también, no solo climática, porque ahora estamos hablando del frío, del clima que allá no creo que sea así, sino de la situación política? ¿Qué se está viviendo en Vera y por qué fueron autoridades nacionales como son los senadores Carolina Lozada y Dionisio Escarpín allí y convocaron a las fuerzas políticas de la región? Y bueno, el panorama en Vera no dista mucho de cualquier ciudad del país que está sufriendo los avatares de esta crisis económica que estamos viviendo, ¿no es cierto? La gente está muy atravesada por la crisis. Realmente el hecho de que no pueda planificar ni siquiera el mes en cuanto a sus ingresos y en cuanto a sus gastos y en cuanto a lo que necesita para vivir, hace que, bueno, muchas personas estén angustiadas, que se genere también una situación de tristeza, de violencia, ¿no? Que se manifiesta en distintos ámbitos, ¿no? Pero que no, por ahí no se canaliza esto donde debería, ¿no? Pero bueno, esa es la realidad, vamos a decir. Socialmente Vera siempre tuvo una situación muy particular. Nosotros dependemos mucho del empleo público, dependemos mucho del ingreso por ahí de los trabajos informales. Entonces eso hace que si el sector público, de empleados públicos, ya sea docente o cualquier otra repartición, están por debajo de la línea de la pobreza hoy en cuanto a sus ingresos, imagínate vos Lo que es Vera. el 60% de la población que vive de manera informal, o sea, que no tiene un trabajo en blanco, que no tiene un ingreso fijo. Es una situación complicada, hoy un panorama bastante complicado. Claro, claro, sí, 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 sí. Además la inflación, ¿no? Que bueno, eso es el tema que nos atraviesa y nos une a todos. Y allí, digamos, hay una cuestión, digo, que también es un poco el motivo de este llamado, además de conocer mejor cómo es la situación del norte, porque muchas veces nos han dividido, ¿no? El norte como si fuese casi otra provincia, otro país, ¿no? Y sin embargo es toda una unidad económica, pero hay algunos que lo entienden y que saben que es así. De hecho, un gran proyecto de las clases dominantes, estos que charlábamos hoy en la editorial, de estos grupos que están teniendo una renta realmente grandísima e inesperada por los precios internacionales de los alimentos, y todo un modelo agroexportador que se profundiza y que ahora aparentemente van por los bajos meridionales, que es también lo que está ahí en esa zona donde vos vivís, ¿no? Los bajos meridionales es una extensión de más de 3 millones de hectáreas, ocupan parte de Santa Fe, de Chaco, de Santiago del Estero, y aquí en la provincia es el 21% del territorio, con una flora y una fauna espectacular y especial, pero que, digamos, desde el punto de vista de los ganadores de este modelo, que ven ahí una posible extensión de la frontera agrícola y llevar allí el monocultivo y que dé por tierra y tire todo ese ecosistema al carajo. Y para eso, hay todo un lobby, ¿no? Para llegar a eso me habías dicho que en alguna oportunidad de esta semana estuvieron presentes los voceros de esos grupos, ¿no? Como son
los senadores nacionales de Juntos por el Cambio por Santa Fe. Así es, el martes estuvieron acá en Vera, hicieron una recorrida por todo el norte, los senadores nacionales, Carolina Lozada y Dionisio Escarpín. En marzo ellos ya habían enviado a los distintos consejos deliberantes de todas las ciudades que están a la vera de la Ruta 11, por lo menos en el paso que hace por la provincia de Santa Fe, y bueno, en este caso el proyecto pedía, ¿no?, una resolución de acompañamiento de los distintos consejos, de las distintas comunas, de las distintas intendencias, a un proyecto de comunicación que ellos presentaron en el Senado con respecto a la Ruta 11, ¿no?, con toda una serie de información. Por un lado, pidiendo la reparación de la Ruta 11 y el mantenimiento, que es una cosa. Por otro lado, un viejo proyecto que se viene escuchando hablar, de por lo menos que yo tengo razón, uso de razón, es el tema de la autovía de la Ruta 11, ¿no? Estamos hablando de un megaproyecto mucho más ambicioso, y ambicioso también para sus fines, ¿no? Entonces, es muy llamativo esto que vos decías, por ejemplo, lo de la renta, ¿no? Por aquellos que se están beneficiando hoy más que nunca con el tema del ingreso de la renta agroexportadora, son los que reclaman al Estado que haga las obras, pero a su vez no quieren que les cobren los impuestos de retención. Entonces, yo exijo, pero no estoy dispuesto a pagar impuestos para que esos impuestos puedan ser transformados en obra. Entonces ahí hay como una cuestión que no diría que no se entiende, porque se entiende perfectamente claro, cuál es la cuestión, ¿no? Y el tema de los bajos submeridionales está en el ojo de la tormenta, porque para mí esto sería como la segunda instancia. La primera instancia que se hizo en la intervención desastrosa sobre el medio ambiente en los bajos submeridionales, por lo menos acá en lo que respecta a la provincia de Santa Fe, fue en la década del 90, durante los primeros gobiernos de Reutemann y de Obey, donde se canalizaron los bajos submeridionales de una manera terrible. Ese fue, me parece, que el indicio también del segundo ecocidio acá que sufrimos en la Cuña Boscosa. Sí, después de la forestal, decís. Porque exactamente, porque de esa manera se desertificó prácticamente uno de los principales humedales que tiene la región, ¿no?, que eran los bajos submeridionales. Por lo tanto, la flora y la fauna de la cual vos hablás, hoy muchas de ellas ya están en extinción o en peligro de extinción, porque el hecho de que el agua ya no quede en nuestra zona hace que obviamente esos campos se vuelven aptos para el monocultivo, pero porque en realidad ese creo que era uno de los objetivos, pero obviamente la retirada de la flora y de la fauna ha generado una situación ambiental terrible. Los cambios que hemos sufrido nosotros climáticamente en esta zona la estamos padeciendo todavía, ¿no es cierto? Entonces, a mí me parece que hay un montón de cosas por analizar, que estos planteos y estos proyectos no son ingenuos, que justamente aquellos que están en lugares de decisión saben perfectamente lo que están decidiendo. Por lo tanto, esto requiere que ellos, las organizaciones, la ciudadanía, nos organicemos en función de esto, porque así como nos organizamos en contra de las mineras y todo lo demás, también esto es un atentado al ecosistema y a un regulador natural de la biodiversidad, del clima, hasta de las posibilidades, ¿no?, que brinda este espacio, porque inclusive en esas 3 millones de hectáreas que vos decías, que en nuestra provincia son como 700.000 hectáreas aproximadamente, también hay muchas reservas que pertenecen a la provincia. Nadie dice eso, qué va a pasar con esas tierras, ¿no? Acá están lotes 7B, que son grandes extensiones de tierra. Está el tema de las gamas, que también son hectáreas y hectáreas, miles de hectáreas que pertenecen a la provincia, que hoy están siendo explotadas y nadie sabe a dónde va la ganancia de esa explotación, ¿no? ¿Quiénes se benefician con eso? Las gamas es un proyecto de la provincia que cría ganado, cabeza de ganado, y si vos me dijeras que el ganado que se cría ahí después termina en carne que alimenta a los niños en los comedores escolares, yo te diría que perfecto,
pero nadie sabe dónde va. Y no solamente eso, sino que la dieta de los niños en las escuelas cada vez tiene menos carne, ¿no? Menos proteína. Entonces, ¿a dónde va eso que produce, por ejemplo? Estoy hablando de un caso puntual, que es Las Gamas, ¿no? Claro, territorio claro. del Ministerio de Agricultura de la provincia. No, acá hay datos del censo que dicen que en el departamento de Vera, donde los bajos submeridionales justamente ocupan el mayor porcentaje del territorio, apenas el 4% de los propietarios de la tierra concentra el 40% de la superficie productiva. Una gran concentración de tierras también, ¿no? Hay que hablar con ese 4% como para definir también qué es lo que quieren. Así se manejan estos grupos. Es muy interesante cómo desarrollás todo, e incluso cómo queda muy en evidencia esta gran paradoja, ¿no? De tierras inmensamente ricas y una población pobre y empobrecida y viendo cómo rasca la olla todos los meses. Exactamente, vos fijate que ahí, según las estadísticas, nuestro departamento, o sea, tiene 23.000 kilómetros cuadrados aproximadamente. Bueno, la gran parte de esos 23.000 kilómetros son humedales de los bajos submeridionales, ¿no? Y sin embargo, hay una densidad de población de 2 personas por kilómetro cuadrado, 2,5 personas por kilómetro cuadrado, o sea, uno de los departamentos más despoblados. Yo creo que es intencional que esté despoblado. ¿Por qué está despoblado? Y porque la gente no tiene posibilidades de arraigo, es decir, no hay infraestructura, no hay inversión, no hay políticas de arraigo serias, la gente ni siquiera tiene vivienda. Vos fíjate que recién los primeros intentos de regularización dominial que se hicieron sobre tierras que todavía pertenecen al fisco o nadie sabe a quién pertenecen, pero sin embargo hay algunos privados que ya la están explotando hace años. Recién en el gobierno de Bonfatti, así tibiamente se entregaron algunas escrituras que en algún momento se iban a revalidar, no sé si se revalidaron o no. La cuestión es que eso es una gran deuda histórica también. La gente no es dueña ni siquiera de una parcela de tierra de 10 por 30 metros. Entonces, ¿de qué inclusión vamos a hablar? ¿De qué proyecto de producción vamos a hablar? O sea, este proyecto de producción del cual nosotros escuchamos hablar solamente beneficia a algunos. La infraestructura que ese país está pidiendo es para beneficiar a algunos. Yo lo escuchaba a Scarpín y a Lozada ese día hablar. Contame eso. Quiero Lozada, saber qué te dijo y qué le dijiste, Javier. A Lozada la vamos a exceptuar porque en ese momento era periodista, pero Scarpín hace muchísimo tiempo que es un actor político de la zona, ¿no? Ha sido funcionario varias veces, inclusive funcionario del gobierno socialista, ha sido coordinador del nodo por varios periodos aquí en la provincia, ha sido intendente de una de las principales ciudades del norte de la provincia como es Avellaneda. La ciudad de Vicentín, además, ¿no? Exactamente. Entonces, han estado, el partido al cual ellos pertenecen, han gobernado durante 4 años el país, y en ese lapso parece que la Ruta 11 no tenía ningún problema, y por supuesto que tenía y que tiene la Ruta 11, porque es lo que yo le dije, desde el año 90, de los años 90, nos privaron del ferrocarril y no nos dieron ninguna alternativa extra de comunicación al norte de la provincia que no sea la Ruta 11. Entonces, ¿cómo nos vamos a venir a espantar ahora del deterioro y de los niveles de accidentes que tiene esta ruta? Porque obviamente que el volumen de la producción de autos ha aumentado, el transporte de carga ha aumentado en número sideral. Entonces no es la misma circulación que tenía hace 30 o 40 años atrás esa ruta que la que tiene ahora, ¿no? Y tampoco no es la misma inversión que tenía hace 30 o 40 años que la que tiene ahora. Claro. Entonces, y ellos hablan como que son ajenos a la escena política, ¿no? Esta forma de plantarse como algo impoluto me parece que por lo menos merece que se les diga eso. Bueno, ustedes tuvieron 4 años en el periodo de gobierno nacional, ¿qué pasó con la ruta? ¿No?
Claro. ¿Qué pasó? O sea, ¿dónde estuvieron estos reclamos? Pues la ruta estaba igual de desastrosa y lo único que el proyecto de comunicación tiene algunas preguntas que tienen que ver con lo que me llama la atención es llamado a licitación sobre el mantenimiento de la Ruta 11 que todavía no se están haciendo y ya están presupuestados y supuestamente ya tendrían que estar ejecutándose y no se están haciendo. Y todos los días los pueblos, por lo menos de San Justo hacia el norte, hasta Florencia, en la provincia de Santa Fe, estamos perdiendo. Ayer, por ejemplo, hubo un accidente en Calchaquí y fallecieron justamente 2 personas de Avellaneda, una señora mayor y un bebé de una familia, ¿no? Pero así, todos los días nosotros en nuestra zona contamos por lo menos 2 muertos siniestrados en la Ruta 11, con siniestros que tranquilamente pueden ser evitados. Entonces, obviamente cuando uno lo pone en la vida humana, primero está la vida humana, después está la producción, ¿no? Para nosotros, por lo menos en nuestra escala de valores, debería ser así. Nosotros acompañamos estos pedidos, sea del partido político que sea, porque realmente es una necesidad, es la única vía de comunicación para muchos de los pueblos del norte, por lo tanto, por lo menos debería estar en mejores condiciones. Y ojo que esto también no esté la famosa necesidad de privatizarla, porque vimos que en todo este tiempo que se han retirado las empresas que administraban los peajes, que el Estado Nacional y Bilateral Nacional han demostrado ser ineficiente a la hora de mantener en buenas condiciones la Ruta 11. Entonces lo que se está justificando también es privaticemos. O sea, acá hay una reedición del discurso de los 90, donde te decía que todo lo público, toda empresa estatal no servía porque generaba pérdida, porque era ineficiente. Ojo con eso porque la gente se lo vuelve a creer, ¿no? Porque obviamente si yo miro la estadística y pierdo un familiar en la ruta, obviamente que voy a creer eso, ¿no? O si soy un pequeño, mediano productor y no tengo infraestructura para poder ni siquiera sacar mi producción, obviamente que voy a creer eso. Entonces acá también detrás hay que empezar a desentrañar cuál es el mensaje de fondo en muchas movidas que parecen que son legítimas porque lo son, vamos a decir, pero que los actores que la están llevando adelante como reclamo muchas veces no muestran todo lo que realmente de interés hay por detrás. Javier, es clarísimo y también mostrar, ¿no?, este aspecto, porque nosotros lo decíamos acá en las zonas litoraleñas con la cuestión de la hidrovía, que es, o de la mal llamada hidrovía, ¿no?, con lo del Paraná y lo que hace el dragado y balizamiento, que es el mismo discurso, ¿no? Lo estatal no sirve y entonces hay que privatizar, ¿no? Y es más ganancia, y que después incluso son obras que ni siquiera se hacen porque hay cuantas cosas que se dijeron que se iban a hacer y no se hicieron. Y la verdad es que, bueno, ¿cómo lo detallás? La importancia de que el pueblo norteño, el pueblo de Vera en particular, tenga concejales y concejalas como vos, como Eliana, que exista, sumemos esfuerzos allí en esa región, es una esperanza para toda la provincia. Javier, te queremos dar muchas gracias por este espacio, felicitar por el trabajo que están haciendo allá y también por la claridad con la cual, pones los puntos en las IES, ¿no? La claridad con la cual pones qué es lo que se está discutiendo verdaderamente. Muchas gracias por esa claridad y por esa luz que echás en un tema que efectivamente nos atraviesa a veces sin darnos cuenta. No, muchísimas gracias a ustedes por la posibilidad esta de poder decir, porque nosotros nos está costando un montón, yo creo que no es para extrañarse esto. Nosotros estamos sufriendo un cerco mediático terrible en Vera, en una población de 25.000 habitantes, donde la pauta oficial del municipio marca que nuestra voz no tiene que estar ni en la televisión ni en ninguna de las radios que sobreviven gracias a la pauta oficial. Nosotros no condenamos a aquellos que tienen que lamentablemente tomar el dinero y decir no, acá no pueden hablar, sino que lo que denunciamos es este tipo de prácticas que lo único que hace es atentar contra el sistema democrático que tanto nos cuesta día a día conseguir y sostener,
y poder validarlo, ¿no? Entonces hay un montón de cosas por mejorar. Ojalá que este tipo de prácticas fascistas desaparezcan, ¿no? Porque por supuesto. Negarle el micrófono a otro no quiere decir que el otro no tenga palabra para decir y que deje de pensar lo que está pensando, y que desaparezca la evidencia de la realidad. Lo que yo te estoy diciendo es la evidencia de la realidad. No puedo decir yo, pero en algún momento alguien por algún lado se va a filtrar y va a salir, porque es una necesidad y porque es así. Así que muchísimas gracias por la posibilidad a ustedes. No, bueno, muchísimas gracias a vos, esperamos que sirva. Allí el miércoles se encuentran con Delfrade en Intillaco, me acaba de decir, así que bueno, les mandamos un abrazo grande a todos y todas allí en Vera. Nos despedimos de Javier Barbona y también de esta edición número 6 de Más Temprano que Tarde.